En primer vídeo vamos a comenzar el tema de oxidación-reducción o de transferencia de electrones. Al igual que en el tema anterior, que lo que se transferían eran los H más o protones, en este caso vamos a ver que lo que se transfieren son los electrones. Comúnmente a este tema le llamamos redox, abreviatura de reducción-oxidación. Bien, en este primer vídeo lo que vamos a hablar un poquito es del estado de oxidación y del concepto de oxidación y reducción. Dejaremos para un segundo y tercer vídeo las reacciones en medio ácido y reacciones en medio básico. Bien, el estado de oxidación o número de oxidación es equivalente a la valencia de un elemento químico. Entonces, cuando nosotros hablemos de la valencia de un compuesto, estamos hablando en realidad de su estado de oxidación. Para determinar la valencia de un elemento químico dentro de un compuesto, seguimos una serie de reglas que, repasando la formulación, pues nos tienen que resultar muy familiares. En primer lugar, los elementos en su estado natural tienen valencia o estado de oxidación 0. El hierro, por ejemplo, valencia 0, el cloro, valencia 0, y el resto de los ejemplos igual. Mientras estén en su estado natural, valencia 0 o oxidación 0. Cuando estén formando compuestos, tenemos mezclas de elementos químicos, el total del compuesto viene marcado por su carga. Entonces, si yo el compuesto lo formulo como el FeCl2, cloruro de hierro, tiene estado de oxidación total 0, mientras que si hablo del ion zinc más 2, pues tiene una valencia o estado de oxidación más 2. Y lo mismo me ocurre con el ion sulfato o SO4 menos 2. Como tiene una carga de menos 2, su valencia total o su carga total es menos 2. Bien, una vez que sabemos la carga total de nuestro compuesto o de nuestro ion, podemos determinar la carga de cada uno de los elementos que forman dicho compuesto. Para ello recordamos, base de formulación, que el elemento que está situado a la izquierda siempre tiene carga positiva. Entonces, por ejemplo, en el FeCl2 el hierro es con carga positiva, en el SO2 es el azufre el que tiene la carga positiva, en el sulfuro de zinc igual el zinc, y en el caso del agua, por ejemplo, pues son los hidrógenos. Como vemos, la valencia o el estado de oxidación con el que se formula el compuesto es el que nos da el valor. Entonces, en el hierro, por ejemplo, es el más 2, o en el azufre el más 4. Igualmente, el compuesto que está a la derecha es el que tiene estado de oxidación o valencia negativa. Os recuerdo, os decía como antes, hablando también de la formulación, que los elementos químicos solo pueden tener una valencia negativa. Entonces, el cloro, al estar en el grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, solo puede ser menos 1. El oxígeno menos 2, el azufre menos 2, y en este caso ponemos el hidruro de litio para ver que el hidrógeno puede actuar también como menos 1 porque lo hemos colocado a la derecha. Hay una serie de compuestos que vamos a llamar de referencia porque son los que forman normalmente mayor número de elementos químicos, que son el hidrógeno, que según donde esté situado será más 1 o menos 1, y el oxígeno, que es menos 2, salvo en los peróxidos, como por ejemplo el agua oxigenada, en el estado de oxidación es menos 1. El estado de oxidación, decíamos, de los peróxidos es menos 1, el más común, el agua oxigenada, y el que más vamos a utilizar. En este caso, los dos oxígenos, cada uno de ellos tiene valencia menos 1, y por eso tenemos dos hidrógenos para formar un compuesto neutro. Bien, ya sabemos lo que es la valencia o estado de oxidación de un elemento y unas reglas básicas que con el repaso de formulación deberían de quedarnos completamente claras. Continuamos pues ya con el concepto de oxidación y reducción. Hemos hablado de oxidación y de reducción en los compuestos orgánicos. Hablábamos de que un compuesto se oxidaba cuando aumentaba el número de oxígenos o de enlaces con el oxígeno. Así, la reacción típica de oxidación era pasar de alcohol a aldehído y de aldehído a ácido. Y la reducción, en cambio, era reducir el número de oxígenos o de enlaces con el oxígeno. Y entonces pasábamos del ácido al aldehído y del aldehído al alcohol. Eran, como decíamos, reacciones contrarias. Bien, si extendemos este concepto a la parte
de química inorgánica, podríamos hablar de oxidación, por ejemplo, con el hierro. El hierro se oxida y forma óxido de hierro. Y si se oxida más, pues pasaríamos del óxido de hierro 2 al óxido de hierro 3. Y se reduciría al ir perdiendo esos oxígenos y pasar del óxido de hierro al hierro solo o hierro puro. Estudiando un poquito más en profundidad esto, nos hemos dado cuenta que no solo ocurre cuando estamos hablando de oxígeno, sino que tiene que ver en realidad con el cambio del que hablábamos antes de la valencia o del estado de oxidación. Entonces, hablaremos de oxidación cuando lo que se pierdan sean electrones, o lo que es lo mismo, hablaremos de oxidación cuando aumente la valencia, como por ejemplo el cobre, que pasa de cobre a cobre más 2 y desprende 2 electrones, pues entonces haya aumentado su valencia. Reducción será cuando el compuesto químico coja electrones y por tanto reduzca su valencia. Por ejemplo, pasamos de la plata más, cogemos un electrón y pasamos a la plata 0. En este caso disminuye la valencia de más 1 a 0 y por tanto se ha producido una reducción. Con este concepto de oxidación-reducción vamos a intentar integrarlo ya en una reacción química. Recordamos, oxidarse es ganar en la valencia, ganar oxidación y por tanto perder electrones. Reducción es reducir nuestra valencia y por tanto ganar electrones. Bien. Siempre que se produce una oxidación tiene que producirse una reducción. Igual que cuando teníamos un proceso ácido-base, siempre había un compuesto que se comporta como ácido y otro como base. Es decir, siempre va a haber uno que gane valencias y otro que las pierda. Cada uno de estos procesos vamos a llamarlo semirreacción. Semirreacción de oxidación, el proceso de ganar valencia. Semirreacción de reducción, el proceso de reducir o disminuir nuestra valencia. Dada una reacción, veremos si es de oxidación-reducción, si hay cambio en la valencia de los compuestos. Por tanto, el primer paso consiste en identificar las valencias de cada uno de nuestros elementos químicos en nuestra reacción. Entonces, en el ejemplo que tenemos ahí, el oxígeno del óxido de hierro es menos 2, el hierro por tanto es más 3. El oxígeno del monóxido de carbono es menos 2, el carbono por tanto es más 2. El hierro, como está solo en los productos, tendrá valencia 0. Y en el dióxido de carbono el oxígeno es menos 2 y como hay 2, eso obliga a que el carbono sea más 4. ¿De acuerdo? Estas son las diferentes valencias. Si las estudiamos detenidamente, vemos que el hierro pasa de más 3 a 0. Por tanto, estamos hablando de la semirreacción de reducción, es la que afecta al hierro, que pasa de 3 a 0. Si seguimos buscando, observaremos que el carbono pasa de más 2 a más 4. Tenemos ahí la semirreacción de oxidación. El carbono se oxida de 2 a 4. Como vemos, tenemos por un lado la reducción y por otro lado la oxidación. Bien. Fijaros que como disminuye el hierro del 3 al 0, quiere decir que tiene que coger electrones, porque pasa de un positivo a un 0, reduce, coge electrones, coge cargas negativas. El proceso de oxidación del carbono lo que implica es que tiene que soltar electrones para pasar de más 2 a más 4. Bien, podríamos decir, como estos son compuestos que están relacionados, que el hierro es el que obliga a que el carbono se oxide. Por tanto, el hierro es el agente oxidante. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con el juego del lenguaje. El hierro es el agente oxidante y es el que se reduce. Él, al reducirse, al pasar de 3 a 0, obliga a otro elemento, en este caso al carbono, a que se oxide. Por eso diremos que es agente oxidante, pero está en la reacción o en el proceso de reducción. Si pensamos en el carbono obliga al hierro a reducirse. ¿De acuerdo? Para él poder oxidarse necesita que alguien se reduzca.